Bienvenidos a esta presentación. Veremos algunos elementos de importancia sobre la elaboración de la matriz de codificación, entendiéndola como un paso crucial dentro de la planificación del análisis de datos. Pues bien, veamos lo que propongo hacer yo para la construcción de una matriz de codificación. Para mí, el culmen o el punto crucial de la planificación del análisis, por lo menos del proceso de recolección de la información. Pues bien, veámoslo a través de un ejemplo. Yo lo que propongo siempre es que para generar una buena matriz de codificación es necesario tener claro el final. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que estamos ante una pregunta de investigación: conocer la frecuencia y distribución por sexo de obesidad y sobrepeso en la población de adolescencia de un estado. Contestar esta pregunta de investigación podríamos proponer resolverla a través de la generación de los siguientes procedimientos. Primero, tendríamos como objetivo general, partiendo de la pregunta, describir la frecuencia y distribución de la obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes del estado. Y para dar respuesta a este objetivo general, o dar salida a este objetivo, generaríamos los siguientes objetivos específicos. Uno, identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad a partir de una muestra de escuelas secundarias, es decir, de las múltiples estrategias que pudiéramos utilizar pues para acercarnos al valor real del parámetro de porcentaje de adolescentes del estado que tienen obesidad y sobrepeso, pues decidimos hacerlos a través de una muestra de adolescentes en escuelas secundarias. Y el segundo objetivo específico será comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre los hombres y mujeres adolescentes encuestados. Pues bien, ¿a qué me refiero yo con tener claro el final? Para responder a estos objetivos específicos, yo lo que quisiera idealmente es tener la siguiente posibilidad de análisis. En primer lugar, tener la posibilidad de generar, de poder generar una estrategia gráfica que me permita, uno, identificar la tendencia de comportamiento de la variable índice de masa corporal dentro de mi población meta, es decir, la población de adolescentes de mi estado, ¿no? En este caso, cómo analizar la distribución de índice de masa corporal dentro de mi marco muestral. En segundo lugar, si en rojo estoy identificando los valores de índice de masa corporal de mi grupo analizado, tener la posibilidad de tener a mano también unos valores esperados de índice de masa corporal para la edad en este grupo de adolescentes, es decir, tener valores de referencia del comportamiento normal esperado para esta variable. Ello lo que me permitiría identificar es si las tendencias observadas son a presentar valores menores, iguales o mayores a los esperados para la variable, en este caso índice de masa corporal. En el ejemplo que estoy analizando, ya he procedido a recolección de datos y análisis de información de aproximadamente 700 adolescentes en un estado de la República. En esos adolescentes lo que contemplo es que hay una tendencia a presentar valores de índice de masa corporal mayores a los esperados para ese grupo poblacional y para esas edades específicas. Por tanto, lo que digo es que en mi muestra observo una tendencia al sobrepeso, a valores mayores a los esperados, es decir, una tendencia al sobrepeso y obesidad. Ahora, lo que quisiera además es que estos resultados o estos valores que yo recoja me permitan identificar si esta relación de, de índice de masa corporal con respecto a lo estándar, en caso de ser mayor, si esto se debe, uno, a problemas relacionados al peso o al área, en este caso a la altura de las personas, ¿no? Entonces, analizar también el comportamiento de la edad, perdón, de la altura para la edad, y si tenemos como referencia lo verde,
vemos que el comportamiento de esta variable de altura para la edad en nuestros grupos de adolescentes pues es bastante parecida a la esperado, es decir, no tenemos mayor desviación con respecto a lo esperado. Pero si analizamos el de peso para la edad, vemos que vuelve a pasar el mismo fenómeno que tenemos en el análisis de índice de masa corporal. Por tanto, al analizar estas tres variables podemos concluir que estas tendencias al sobrepeso y obesidad contempladas en el análisis del índice de masa corporal son en gran medida debidas a la presencia de mayor cantidad de peso distribuido para el área en este grupo de adolescentes analizados. En gran medida por el sobrepeso más que a expensa, digamos, de tallas bajas para la edad. El problema principalmente es un problema de mayor cantidad de peso para las edades, mayor cantidad de concentración de peso en relación a la edad, ¿no? Y eso es lo que nos está generando, digamos, una mayor cantidad de chicos con problemas de sobrepesos calculados a partir del indicador de índice de masa corporal. Pero bien, además yo quisiera ver si estas tendencias al comportamiento del índice de masa corporal, ver sus diferencias por sexo, es decir, identificar si es mayor en hombres o mujeres. Si los hombres son los azules y las mujeres los rosas, lo que vemos es que para los valores muy altos de índice de masa corporal hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres, siendo las tendencias a valores altos de índice de masa corporal mayor en hombres que en mujeres. ¿De acuerdo? Ahora, este análisis que he desarrollado es posible realizarlo a través de este programa de gestión de datos conocido como WhoAnthroPlus, distribuido gratuitamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y lo he desarrollado o lo he realizado introduciendo información antropométrica de adolescente en este recurso que es el encuestas nutricionales. Ahora, para generar esos gráficos, este programa requiere la siguiente información: sexo, recogido como hombres y mujeres, edad, fecha de nacimiento, y a partir de la fecha de nacimiento es posible que él calcule la edad en días, y a partir de esto, a partir de la generación de fórmulas estadísticas, pues la cantidad de la edad en meses de esta persona. En el caso de no tener fecha de nacimiento o no poder recolectar esta variable, podemos calcular la edad en meses a partir de la cantidad de años cumplidos al momento de la encuesta y multiplicando esa cantidad de años cumplidos por 12, que es lo que estipula, digamos, el programa. Requiere además de la variable peso en kilogramos, si hay presencia o no de edema, y el dato de la variable altura en centímetros y peso en kilogramos. Altura en centímetros y peso en kilogramos. Una vez introducidos esos datos, pues el programa nos dará automáticamente el cálculo de los siguientes indicadores. WAZ, que es en este caso es una variable tipificada del peso para la edad. HAZ, que es la variable tipificada de altura para la edad, y BAZ, que es la variable tipificada de índice de masa corporal para la edad. Veremos esto de qué es una variable tipificada, es un concepto que lo desarrollaremos en la semana número 4 de este módulo, del módulo de bioestadística. Entonces, vean que estas que están en blanco a la izquierda son las variables o los datos que requiere este programa para poder hacer efectivo este tipo de análisis. Pues bien, si esto es así, entonces vean que yo ya tengo la pista necesaria sobre qué información entonces la que necesito recolectar para hacer este análisis. Ahora, es posible entonces que me vaya a mi matriz de codificación, ¿no? Y hace que, si esta es la información que necesita ese programa estadístico, si es así y de esta calidad, de esta característica que la necesita, edad en meses, peso en kilogramos, estatura en centímetros, pero esto estatura en metros, y a partir de esto calcular estatura en centímetros, presencia no de edema, peso en kilogramos,
Si esta es la cantidad y sexo, ¿y cómo lo requiere el programa? Codificando masculino 1 y femenino 2. Si así lo requiere el programa, entonces en mi matriz de codificación yo la tengo que elaborar con esa misma lógica. Sexo del entrevistado, por ejemplo. Primero definir la dimensión, esto es cómo, de todas las opciones posibles, cómo la vas a recoger tú. Aquí lo que estoy proponiendo es preguntar directamente a la persona si es hombre o mujer. Otra estrategia que pudiera haber, por ejemplo, en algunos casos suele interesar más bien capturar la información de un documento oficial. Por ejemplo, cuando, imagínense por ejemplo que la persona fallecida, ¿no? Entonces no le podemos preguntar directamente. Entonces la opción es preguntarle a un familiar o recuperar la información de un documento de identidad o de un expediente clínico. La cuestión es precisar cuál es la estrategia que vamos a dar por válida para recolección de información, de tal manera que a la hora de elaborar el instrumento podamos indicar al encuestador que nos interesa solamente una o dos estrategias son las que daremos válidas para recoger este dato. ¿De acuerdo? Es aquí donde nosotros precisamos ese tipo de situaciones. Luego la etiqueta, que es cómo le vamos a decir al estadístico que nos capture este dato de variable en la base de datos, y la codificación, que es los números a utilizar y qué representará cada uno de esos números. En el caso de que vayan a significar algo diferente, o que vayan a adoptar estos números un valor diferente al que podrían tener en una escala cuantitativa continua o de los números reales, ¿no? De los números naturales o números reales. Cuando los números no estén adoptando sus características naturales, ya sea una escala de medición de números enteros o de números reales, es necesario clarificar qué es lo que están representando. En este caso, atributos de una persona. Y los estadísticos posibles a generar primero serán, por ejemplo, ¿por qué estadístico descriptivo? Siempre antes de proceder a los procesos de análisis de información es necesario hacer una descripción de cada variable. Sobre todo que, vean ustedes, por ejemplo, aquí me interesaría identificar qué porcentaje de los datos recogidos corresponden a hombres y qué porcentaje corresponde a mujeres. Además, he generado una codificación extra que es 999, que es para identificar valores perdidos, es decir, aquellos registros para los cuales el encuestador o el capturista no introdujo ni uno ni dos, es decir, no se especificó a qué sexo correspondía ese registro. Si yo puedo identificar esos datos faltantes, en este caso he dicho identifícamelos como 999, si existen datos faltantes, el programa me los traerá y me los reconocerá todos con la misma etiqueta, en este caso 9, con la misma codificación, perdón, 9999. Esto lo que me permite a mí es, si identifico que hay muchos 999, adoptar una estrategia, es decir, ir a buscar o solicitar a los capturistas o al encuestador que capture el dato correcto, es decir, generar estrategias para minimizar en lo más posible la pérdida de información, lo cual puede también generar, digamos, un problema en la interpretación de los datos a posteriori. ¿Cómo interpretar estos datos? De forma gráfica, pues me interesaría hacerlo por barras. ¿Lo ven? Edad del entrevistado. Entonces vean ustedes, si es posible y el programa así lo requiere, la edad del entrevistado, entonces, de acuerdo a las necesidades de análisis estadístico, yo propondría recogerlo de la siguiente forma. Preguntar uno al entrevistado por fecha exacta de nacimiento, es decir, recuperando la fecha de nacimiento. En caso de que no pueda ser posible esto, porque hay adolescentes que no recuerdan con exactitud su fecha de nacimiento, pues entonces preguntarle la cantidad de años cumplidos al momento de la encuesta. Eso lo capturaré como edad en años. Sea de una forma o de la otra, lo que me interesa posteriormente es obtener la información de número de meses cumplidos a la fecha de la entrevista, es decir, la edad en meses. ¿Cómo puedo yo calcular esto? Puedo calcularlo a partir de la fecha de nacimientos
y en ese caso edad en meses será igual al número de días cumplido entre 365, lo cual me dará el número de años cumplido a la fecha, y eso lo multiplicaré por 12 y me dará el número de meses cumplido a la fecha. Y ese será el método más exacto. Cuando no exista el dato de fecha de nacimiento y tengamos solamente edad en años, pues para calcular edad en meses multiplicaré edad de años por 12 y tendré más o menos la cantidad en meses. Entonces vean, hay un método de cálculo más preciso y otro menos preciso, pero lo que trato de disminuir es la probabilidad de no tener la información. Si no puedo obtener la información, no podré saber exactamente cuál es el valor real de índice de masa corporal para la edad de los adolescentes. ¿Por qué es imprescindible ese dato? Vean ustedes que para analizar el dato de índice de masa corporal en un adolescente, sea hombre o mujer, esto es de hombres y esta es la gráfica para mujeres. Lo que hace el programa es, según valores medianos o promedios de índice de masa corporal estimados como normales para diferentes edades comprendidas entre los 5 años y los 19 años, ¿no? Los cuales el programa genera, digamos, una secuencia de valores centrales esperados, y esto es lo que define como normal, ¿no? De índice de masa corporal para determinadas edades, comprendidas entre los 5 y los 19 años, ¿no? Y lo que identifica es que a determinadas distancias de estos valores esperados y identificados como normales, podemos establecer puntos de corte, a partir del cual, si los valores de índice de masa corporal son muy bajos con respecto a lo esperado, pues lo clasificaremos como delgado. Si son mucho más bajos con respecto a lo esperado, pues como severamente delgado. Si son muy altos con respecto a lo esperado, como sobrepeso, y si son extremadamente altos, como obesidad. Esta distancia entre lo esperado y estas categorías, el programa las calcula en desviaciones estándar. Entonces vean que tienen desviaciones 1 y 2, desviaciones estándar hacia arriba, y menos 2 y menos 3 desviaciones estándar hacia abajo. Y esos son los que definen los valores de obesidad, sobrepeso, normalidad, delgadez y delgadez severa para los valores de índice de masa corporal que registremos para cada uno de nuestras personas participantes en la muestra. Entonces, una vez teniendo el valor para cada participante, lo que tendríamos que hacer es al índice de masa corporal calculado, buscarle cuál es su representación o su lugar de representación dentro de la gráfica en función de la edad. En ese caso, un chico con índice de masa corporal de 20 y que tuviera 11 años y 3 meses, tendríamos que graficarlos en este punto. Con lo cual, la gráfica nos dice que su índice de masa corporal es normal para la edad, para una niña, ¿no? Para el niño tiene otros puntos de cortes. Vean que para ese mismo índice de masa corporal y con una edad de 11 años y 3 meses, en un hombre nos daría ese valor como de sobrepeso. Entonces, hay tablas diferenciales para hombres y para mujeres. Entonces, si yo sé que para la interpretación del índice de masa corporal, ¿qué necesito? Calcular el índice de masa corporal, que es la relación de kilogramos entre metros cuadrados, y precisar la cantidad de años y meses cumplidos por ese adolescente, o sea, y en función del sexo, hombre y mujer. En mi tabla de codificación ya tengo la edad, ya es posible recoger el dato de edad en meses, el peso del entrevistado, entonces lo solicito en kilogramos con 2 decimales de precisión, y el índice de masa corporal, ¿cómo lo vamos
a calcular? Bueno, primero, lo primero que es posible calcular, digamos, es el valor Z o el valor tipificado de índice de masa corporal para la edad. Esto se hace, el índice Z se hace de la siguiente manera: al índice de masa corporal calculado para el adolescente, sea hombre o mujer, se le resta el índice de masa corporal de referencia. Es decir, hay unas tablas de distribución de cuál es el índice de masa corporal promedio esperado para un adolescente en determinada edad. Ese es el que hay que restarle y eso se divide entre la desviación estándar. El resultado es un valor Z. El valor Z corresponde a valores de desviaciones estándar. De tal manera que si me sale que la distancia entre lo normal y el valor calculado para el índice de masa corporal del adolescente es de 1.2 positivo, yo sé entonces que la distancia en valores Z está a 1.2, es decir, por arriba del 1. Y ese adolescente estará entonces en la categoría de sobrepeso. ¿Lo ven? 0, valor promedio esperado, y por arriba de una desviación estándar. Esto de 1 y 2, que se responden a desviaciones estándar, equivalen también a punto Z. Este es el punto Z2, que equivale a dos desviaciones estándar, el punto de Z1, que equivale a una desviación estándar de índice de masa corporal, el punto de Z-2, que coincide con menos dos desviaciones estándar, y así sucesivamente. Entonces, la tipificación la veremos en la semana 4, pero esa es la forma de interpretar, digamos, y de calcular el índice Z. Bien, entonces podemos calcular el índice Z y una vez calculado el índice Z, codificar, generar una variable que sea índice de masa corporal recodificado, en el cual si el Z es mayor a una desviación estándar, diremos que es delgadez, perdón, sobrepeso. Estamos acá. Si es mayor de una desviación estándar, sobrepeso. Si Z vale mayor de dos desviaciones estándar, diremos que es obesidad. O sea, especificaremos la forma en que interpretaremos el valor de la variable índice de masa corporal tipificado, que es lo que tenemos arriba, utilizando para ello los puntos de corte establecidos en estos gráficos de interpretación del índice de masa corporal de los adolescentes. Entonces, una vez establecido esto, procedemos a la recolección de la información, de tal manera que la información recolectada nos permita la construcción de todas y cada una de las variables que se han propuesto y planificado obtener desde la elaboración de la matriz de codificación de datos. Pero ven, es imposible hacer de esto de forma coherente si no se tiene claro, como decía yo anteriormente, el final. Es decir, tener claro toda y cada una de las etapas necesarias a desarrollar para obtener el resultado o los resultados estadísticos deseados. ¿Para qué? Para contestar a las preguntas de investigación o objetivos de investigación propuestos. Pues bien, hasta aquí esta breve presentación.